Llegan las Navidades, suele haber un producto cinematográfico bastante potente de estreno y en este caso después de casi unos 13 años, si no recuerdo mal, más o menos desde el 2009, no teníamos una nueva entrega de Avatar, esta nueva saga dirigida por James Cameron que en su momento vino a ser un poquito la revolucionaria dentro del mundo del cine en 3D, del cine en CGI y por méritos propios o porque la gente le gusta ir en masa al cine a ver lo que son los típicos espectáculos, se convirtió en la película más taquillera de la historia, sumando todos los reestrenos que tuvo cuando, por ejemplo, Vengadores le quitó ese honor de ser la película más taquillera de la historia del cine. Pero bueno, teníamos en Avatar una buena película, más o menos una película interesante. Yo no soy un gran fan de la primera película de Avatar, ¿vale? A mí personalmente me pareció un cascarón vacío, muy bonito, eso sí, un cascarón espectacular en cuanto al CGI, en cuanto a la dirección de arte, ninguna pega. Avatar fue todo un puro espectáculo visual y esto creo que nadie puede negarlo a día de hoy, ¿vale? Avatar fue y creo que sigue siendo uno de los máximos exponentes de lo que viene siendo el cine, no diré tampoco de animación, porque no es una película de animación, aunque el 80% sea puro CGI, como podrían ser otras películas de Disney o de Pixar, por ejemplo. Pero sí que supo generar de una manera muy fotorrealista una serie de elementos tales como captura de movimiento con personas, algo que habíamos visto ya de manera sobresaliente en El Señor de los Anillos, con Andy Serkis haciendo de Gollum. De hecho, los efectos visuales de Avatar también fueron de la empresa Beta Workshop. Y en su momento sorprendió. Cuando salió en cines, eso sí, yo la vi en 2D, ¿vale? Me niego a ver una película en 3D. Razones obvias, gafas encima de gafas. No lo recomiendo. He intentado hacer algún esfuerzo por ver una película en 3D, pero realmente hasta que no saquen algo para que la gente que tengamos problemas de visión podamos disfrutar de una película en 3D sin meternos más gafas que no nos quedan bien encima de las que llevamos y para ver cosas que me saltan a los ojos de manera borrosa, pues no las miro. Entonces, Avatar, vista en 2D, era también un espectáculo visual, como os vengo diciendo. Y en ese sentido creo que no hay nada que achacarle a Avatar cuando se estrenó. Pero ¿qué pasa ahora con Avatar el Camino del Agua? La segunda parte de esta saga de la que James Cameron ya ha dicho que tiene la tercera totalmente rodada y montada, que serán unas 9 horas. O sea, si esto lo hacéis en cine, pues podéis preparar un pequeño orinal o lo que sea para mearos dentro de la sala, porque es que 9 horas esto no hay empresa que lo quiera distribuir. Se hizo la coña estos días con Los Inocentes de que se dividiría en Disney Plus, en formato serie y tal. Pues no suena tan descabellado cuando el director te prepara un montaje de 9 horas de una tercera parte. Tercera parte que hay gente que de verdad tiene ganas de seguir con este mundo de Avatar después de ver El Camino del Agua. Hay gente que esta película le ha encantado, le ha emocionado, dice que es una de las mejores películas del año. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, partiendo de la base, como os decía, que Avatar no es mi película favorita, ni mucho menos. No creo que sea un film que más allá de lo técnico innove en nada, era una historia 1000 veces contada y conocida, era un Pocahontas, era un Bailando con Lobos. Cualquier película en la que tengamos a un forastero que se mete dentro de una población, de una tribu desconocida hasta el momento, se integra y a partir de ahí pues se desarrolla una trama. Avatar tenía un guión que cabía en una servilleta, básicamente. En esta segunda,
los miedos eran un poco los mismos. Yo era reacio a meterme 3 horas y 10 minutos en una sala para ver algo que ya en su primera parte pues no me motivó demasiado para poder estar atento durante todo el metraje. Pero bueno, hay veces que las cosas no salen como a uno le gustarían y Avatar, El Camino del Agua, se ha convertido en una buena película. O sea, no es tampoco la octava maravilla del mundo porque el guión sigue siendo simple, pero dentro de su simpleza, dentro de su sencillez, no sé ni hablar, sencillez, eh, mejora muchísimo lo anterior. Tampoco era difícil, ¿vale? Pero sí que tenemos unos personajes un poquito más perfilados. Tenemos ya un protagonismo más coral. No tenemos a Jake Sully como único protagonista, único héroe, por llamarle así, de la película. Aquí evoluciona un poquito más. Ya tenemos a la familia formada de Jake, con Neytiri, varios hijos y otros personajes de los cuales no os diré nada por no hacer spoilers, que ya sabéis que no me gusta hacerlos aquí. Y cada uno tiene en su momento, pues, varias escenas para lucirse. Hay una trama relacionada con el hijo de Jake y Neytiri que está bastante bien, que nos permite adentrarnos dentro de esta nueva variante de los Na'vi, de los habitantes de Pandora, en este caso de un mundo subacuático, que está muy bien. Si en la anterior teníamos todo el tema del bosque, con Eywa, con los Na'vi, aquí en este caso creo que está un poquito mejor explicado muchas de las conexiones que tienen estos seres fantásticos con la naturaleza. No creo que sea un spoiler, pero seguimos teniendo esta especie de cola USB que sirve para conectarse, por decirlo de manera fina, con cualquier ser, cosa que habite en Pandora, ¿vale? Ahí, por lo visto, cosa que en el mundo terrestre no ha llegado, en Pandora ya tienen esta conexión universal para meterse en todos sitios. Y a partir de eso, pues también hacemos una pequeña introspección a lo que viene siendo el mundo acuático de estos habitantes. Tiene mucha importancia, más quizás que en la película anterior, todo el tema de los animales, de la relación que se establece entre un animal y un naví, un alien, un pitufo, como queréis llamarle. Y en ese sentido creo que la película aporta bastante. Es interesante ver cómo se van desarrollando las tramas, cómo Jake va quedándose a un lado y cobra protagonismo todos los hijos y los amigos de estos. Y tenemos, en una película de Avatar, no pueden faltar los villanos, los antagonistas. Y en este caso, a mí el villano... No. Yo lo siento mucho, pero en el momento 5 de la película, cuando te presentan al que va a ser el antagonista de esta película, cómo surge ese personaje, me parece que es una puta dejadez, una puta bajeza, como queráis decirlo. Es una cosa horrible de un guión mal hecho. Porque no te explican nada. Si en la película anterior no te explicaban una mierda de cómo se generan esos avatares, dónde crecen, de dónde sacan las células, ¿son cuerpos de avatares muertos? ¿Son cuerpos generados desde cero? ¿Cómo funciona ese sistema de conectar tu mente humana a la mente del avatar? ¿Por qué el alcance es para todo el planeta? No sé, son cosas que justo el otro día estaba viendo un vídeo de Agujeros de Guión, ese canal de YouTube que os recomiendo muchísimo que lo veáis, y eran muchas de las dudas que tenía yo, porque el otro día, repasando Avatar 1, me lo planteaba para poder hacer un poquito esta reseña. Entonces, el villano. Sí, es cierto que una vez nos lo presentan y dejamos un poco de lado todas esas tonterías de por qué nos lo han puesto ahí para recuperar a ciertos actores de la película anterior, más o menos, pues sí, tiene un poquito de evolución, pero para mí no acaba de despegar del todo. Ya os digo, quitando un poquito toda la presentación de esta nueva variante
de los Na'vi acuáticos, todo el tema de las motivaciones de los humanos para regresar a la luna de Pandora después de lo que pasa al final de Avatar, pues se me queda un poco descafeinado. Y repite, o para mí creo que repite un poquito todos los esquemas de la película anterior. Aunque bueno, hemos tenido lo bueno, que es la mitad de la peli donde se desarrollan todas las relaciones interpersonales, y eso siempre mola verlo en una película. Se lo han currado, le han puesto un poquito más de sentimiento a la película, sobre todo en el sentido más emocional de padres a hijos, de la familia, de la protección de unos a otros. Que bueno, en la película anterior pues prácticamente no teníamos nada de eso. Entonces, en ese sentido, pues Avatar, bien, no se hace pesada, ¿vale? Son 3 horas 10 minutos que pasan volando y, como os digo, a nivel de argumento, a nivel de personajes, creo que mejora a la primera, pero tampoco es para echar cohetes, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo presente. No vamos a ver aquí un guión donde la profundidad del tratamiento de personajes esté presente, porque no. Hay evolución, hay algunas tramas mejores que otras, pero por lo menos hay tramas, ¿vale? Que eso se echaba mucho en falta en Avatar. Pero lo que sí que merece un comentario aparte es que esta vez el CGI, esta vez la creación prácticamente digital en un 90% de todo lo que vemos en pantalla, no sorprende tanto como en la primera entrega. Sí, la tecnología ha avanzado mucho, nos ha permitido, o en este caso les ha permitido a James Cameron y su equipo hacer escenas acuáticas que hasta el momento pues no se habían podido rodar de ninguna manera para que quedasen bien en pantalla, ¿vale? Tenemos ejemplos como en Aquaman, que es así lo más subacuático que hemos podido ver últimamente. Y bueno, James Wan allí utilizaba ciertas licencias narrativas para crear unas especies de bolsas de aire donde los personajes podían hablar tranquilamente. Aquí no, aquí se ha optado por un estilo un poco más, no diré realista, porque hablar de realismo en una película de Avatar es un poco un sinsentido, porque no deja de ser una película de fantasía. Me niego a decir que es ciencia ficción, porque de ciencia tenemos poco en esta película, igual que en la anterior. Lo que hay tú te lo imaginas, ¿vale? Pero no te explican absolutamente nada que puedas decir, ah, claro, pues esto funciona por esto. No. Se nota más en el apartado visual, donde hay ciertas ideas que sí están sacadas de libros de ciencia ficción, que más o menos, pues bueno, pueden hacer las delicias para aquellos que nos gusta este tipo de literatura y este tipo de cine. Pero a nivel narrativo no se nos explica nada de esto. ¿Pero por qué lo digo? Porque los personajes, sí, se siguen viendo bien. Los modelados son mucho mejores en cuanto a expresión facial. Y aquí James Cameron pues se le hacía la boca agua diciendo que sus efectos visuales al lado de otros como los de Marvel pues que eran mucho mejores, que aquellos prácticamente no valían nada. Y bueno, ahí tenemos a Thanos. Es un personaje creado también por Weta, que la verdad es un personajazo. Tiene un trasfondo y tiene una pequeñita evolución a lo largo de las dos últimas películas de Vengadores, que oye, pues no está mal y te lo crees y está bien integrado. Cosa que aquí en Avatar hay algunas escenas, sobre todo en las que aparecen seres humanos reales, que la integración no acabo yo de verla bien del todo. Pero hay otra cosa que sí creo que está muy bien conseguida y ya se hizo bastante en la primera. Y es que todos los personajes que tú ves en CGI, aparte de la captura de movimientos de los actores, al pasarlos a este mundo digital, por fin podemos notar que los personajes tienen cierto peso, que la gravedad actúa acorde a lo que a lo que les rodea, porque es muy fácil caer en lo fácil o en lo absurdo que es ver un personaje totalmente generado en 3D y que parezca puesto ahí como un pegote de más, que
los decorados no acaban de estar integrados, las sombras tampoco. Aquí no pasa. Aquí en la mayor parte del metraje tenemos unos efectos visuales que son de 10 y se nota que ahí James Cameron estuvo años trabajando en eso. El agua siempre le ha fascinado desde la película de Abyss, pasando por Titanic, de la que hay algunas escenas que recuerdan bastante a esta película. No diré cuáles, ¿vale? Para no chavaros nada. Pero creo que ahí James Cameron mete algunas que otras escenas muy, muy parecidas a algunas de sus películas anteriores. Como pasaba en Avatar, también tenemos todo el tema de los exoesqueletos, estos robots mecánicos, incluso las armas que nos hacen acordarnos de Aliens, su película dentro del universo que creó Ridley Scott también. Y que, como sabréis, pues su segunda parte también la hizo James Cameron. Aquí seguimos viendo muchas escenas parecidas, seguimos viendo armamento, no diré igual, pero casi casi es el mismo que veíamos en Aliens. Y bueno, las motivaciones de los personajes humanos, pues ahí están. Un guión en esa parte bastante pobre, porque al final solo se basa en una idea principal, aunque tenemos bueno, alguna cosita secundaria ahí para justificar un poco todo el tema del ecologismo y demás, que no acaban de estar bien metidas. No digo que la película no me guste, ¿vale? Pero creo que más allá de lo visual, no es tampoco una película que aporte nada más. Sí que aporta más que la anterior, pero no esperéis aquí algo bastante trabajado a nivel de personajes, a nivel de... Iba a decir ambientación, pero la ambientación no es la palabra exacta. Quizás más a Lore, a Legendarium, que nos expliquen más cosas sobre el mundo, sobre Pandora, sobre las relaciones de los humanos con los Na'vi, por qué hay avatares que pueden hacer ciertas cosas y otros no. ¿Por qué James Cameron dice que ha querido rodar sus partes 2, 3 y un poquito de la cuarta porque teme el efecto Stranger Things? Es decir, si tardas mucho en rodar algo, los niños crecen y ya no son niños. Entonces, y esto no es spoiler, ¿por qué Sigourney Weaver hace un personaje que tiene 14 años? James Cameron. A veces esa boquita nos la podríamos cerrar un poquito así con cremallera y no ser tan boca chancla. Porque sí, tu película está muy bien, pero hay que pensar que esta vez el guión no es solo tuyo. Cuando James Cameron hace un guión es cuando la película hace aguas, nunca mejor dicho, por todos lados. Pero aquí, por suerte, el guión no es solo de él. Tenemos a un par de personas más. No recuerdo cuáles eran ahora. Pero quizás esto es lo que haga que un poquito la cosa esté más pulida y la película sea un poquito mejor que la anterior. Pero el hecho de que planifiques tener 3, 4, incluso hasta una quinta entrega, pues, a ver, esta parece que va a funcionar bien en cuanto a taquilla, pero es ser muy presuntuoso. Y eso siempre lo ha tenido James Cameron. No ha sido una persona, creo que, no diría humilde, porque humilde no creo que sea el término correcto para definirlo a él, pero sí que es un poquito boca chancla. Siempre le gusta declarar cosas que a veces es mejor no decirlas, porque realmente no te llevan a nada más que hacerte un poquito de mala publicidad, o buena, según cómo se mire, porque al final todo esto va a hacer que mucha más gente vea Avatar, ya sea para criticarla, para decir que no vale una mierda, o para decir que es una puta obra maestra. Y no es ni una cosa ni la otra. No es una película tan mala como la anterior, ¿vale? La anterior no era mala, era correcta. Esta es un poquito mejor. Su guión, más trabajado, hay escenas mucho más emotivas. Alguno incluso puede llegar a llorar en ciertas partes de esta película, de Avatar, El Camino del Agua. Y eso, pues bueno, es algo que en la primera parte teníamos con cuentagotas y prácticamente no había ninguna escena emotiva de verdad. Aquí seguimos teniendo las mismas incógnitas que en Avatar, ¿vale? No se nos da ninguna explicación. Directamente nos sueltan en el mundo de Pandora. No hay presentación para nada.
Y la película finaliza con un acto que creo que está muy bien. Es una hora de acción magníficamente rodada. Eso James Cameron sí lo tiene, ¿vale? Ha hecho unas escenas de acción, unos set pieces que son para quitarse el sombrero. El cómo coloca la cámara, el cómo hace algunos planos, el cómo las criaturas interactúan con elementos reales del escenario, aunque en real hay muy poquito, pero en algunos casos cuando interactúan está muy bien hecho y el ritmo es magnífico. El ritmo de su última hora realmente no te da descanso a nada. Es una sucesión de escenas de acción, es una sucesión de momentos tensos, dramáticos, muy de Alien, muy de Titanic, muy de Abyss también en algunos puntos, me ha parecido intuir por ahí. Y salvo el final, que es un poquitín ahí que no me acaba de convencer, quizás porque tiene relación con un personaje que ya os he dicho que no me gustaba mucho desde el inicio, hacen que para mí Avatar sea una película que más o menos le podríamos dar, si le diésemos una nota numérica, estaríamos entre un 7,5 y 8. ¿Por qué? Porque es una película magnífica, es una película bellísima y merece mucho la pena esas 3 horas y 10 minutos en un cine. Si tenéis la suerte y no os molesta, como a mí las gafas, vedla en 3D, creo que tiene que mejorar muchísimo la ambientación, la inmersión de Pandora. No sé cómo el HFR esto que han grabado a 48 FPS la película, no sé cómo le sentará. En su momento se hizo con El Hobbit y creo que nos daba esa sensación de un videojuego y creo que muchos críticos de cine achacaban a esta Avatar, El Camino del Agua, que parecía un videojuego en ciertos momentos y es así. Hay algunas escenas que realmente parecen CGI de un videojuego de la Play 5 o de la Xbox Series X, por ejemplo. Y bueno, eso es bueno y es malo a la vez. ¿Por qué es bueno? Porque eh, cada vez cuesta más distinguir una escena de un videojuego de lo que es el puro gameplay. Y a los que nos gusta jugar, pues esto nos pone bastante nos pone bastante a tono, ¿vale? O sea, cogeríamos nuestra colita y la insertaríamos en el mando para disfrutar de esos videojuegos. Y es malo a la vez porque en algunos momentos, en algunas animaciones, la película a mí sí me ha dado la sensación de estar en alguna escena de videojuego, pero en el mal sentido, ¿vale? Se le notaba, no creo que sea una falta de pulir efectos visuales, no creo que sea por eso. Creo que es más por el momento de interacción entre algún elemento real, como os decía, y los elementos de puro CGI. Pero aún así es impresionante. Creo que es de lo mejorcito que vais a ver en un cine en cuanto a aspecto visual, ¿vale? Si queréis ver películas de calidad a nivel argumental, creo que Avatar no es la vuestra. Pero oye, el cine también es entretenimiento. También nos merecemos meternos 3 horas en una sala, comer palomitas o lo que queramos y olvidarnos de todo, disfrutar de esos personajes que ha creado James Cameron y que son un deleite para la vista. Luego cuando salgamos de la sala ya tendremos tiempo de amargarnos con nuestra propia existencia y de fastidiarnos con las cosas que nos pasan y demás. Pero si durante 3 horas estamos en Pandora y nos lo pasamos bien, creo que la película consigue lo suyo y merece la pena que vayáis a ver Avatar, El Camino del Agua, porque realmente vais a pasarlo bien. Creo que nadie que vea la película puede decir que es peor que la anterior, nadie puede decir que el guión es malo del todo. Que sea simple y sencillo, sí, pero malo creo que no podemos utilizar ese argumento, ¿vale? Así que, sin más, me despido. Gracias a todos aquellos que estáis viendo el vídeo en YouTube y a aquellos que estáis escuchando el podcast en ivox.com. También un saludo a todos y nos vemos y escuchamos en el siguiente. Adiós.